Hola, el día de hoy continuaremos con el héroe legendario es el estudiante con honores de la academia. Continuando con la historia, observamos a una pequeña elfa que se encontraba corriendo entre el bosque bastante asustada. Pero sin darse cuenta, esta terminó atrapada en una tela de araña. Sin poder moverse, se encontraba gritando que por favor la salvaran, aunque justo en ese momento alguien se encontraba acechándola. Era la gigantesca araña que se encontraba a punto de devorarla, mientras que la pequeña elfa se encontraba gritando que por favor la ayudaran, comenzando a pensar que su mamá tenía que salvarla. En eso, la chica escuchó una voz que gritaba que tenía que retroceder, llamando a aquella gigantesca araña a ser malvado. Esto hizo que la niña lentamente abriera sus ojos, pensando que de dónde provenía esa luz, y observando a la distancia quien parecía ser un elfo que se encontraba a punto de acabar con la araña. Este elfo comenzó a mencionar que se atrevía a meter sus manos en su tierra y a devorar la mano derecha del contratista, por lo cual se preparó inmediatamente para realizar un poderoso ataque. Ataque el cual tomaba a aquella araña desprevenida la cual intentaba escapar, pero por supuesto esto fue completamente en vano, ya que una barrera inmediatamente se alzó alrededor de aquella araña envolviéndola completamente, para luego ser impactada por un poderoso ataque eléctrico el cual comenzaba a envolver todo lo que se encontraba a su alrededor. Esta persona comenzaba a mencionar mientras el polvo se disipaba que pensar que la influencia de Erebos llegaría hasta ese sitio era realmente increíble. Aquella pequeña elfa todavía seguía atrapada entre las telas de arañas, mientras que una persona se le acercaba y le preguntaba si acaso se encontraba bien, ayudándola a retirar la telaraña. Cambiando de escena, regresamos con el prota, el cual se encontraba observando la situación. Luego de reposicionarse, el chico comenzaba a pensar que, como se esperaba, ¿acaso ese es su límite sin poder utilizar aura? Fue entonces cuando el prota terminó llamando la atención de Chelsea, la cual le preguntaba que en qué podría ayudarle. El prota le gritaba a la chica que tenía que utilizar su magia de viento y enviar volando hacia él todas las armas del entorno. Y todo esto mientras Leo se encontraba esquivando los ataques de aquella araña. La chica le preguntó al prota si acaso estaba loco, ya que si se movía tan rápido terminaría siendo lastimado si hacía eso de inmediato. El prota, observándola de reojo mientras seguía esquivando, le gritaba a la chica que los agarraría, así que no tenía de qué preocuparse y tenía que darse prisa. Preparándose para utilizar su magia, la chica le preguntaba al prota que qué armas quería, a lo que Leo le gritó inmediatamente a esta que sería cualquier arma que tuviese a su alcance. Leo, al escuchar el sonido de las armas que se acercaban, comenzaba a preguntarse si acaso una es una cimitarra y la otra una espada bastarda. Aún así, el chico se alzó rápidamente por el aire para terminar tomando las dos armas que su compañera le había arrojado. Leo, ahora preparado para la segunda etapa del ataque, inmediatamente descendió a gran velocidad, comenzando a rebanar las patas de aquella enorme araña. Pero de un momento a otro una de sus espadas terminó quedando completamente obsoleta. El prota le gritó a Chelsea en ese momento que continuara con la siguiente. La chica ya se encontraba preparada. Inmediatamente terminó arrojándole al prota un cuchillo que se encontraba cerca y al mismo tiempo una enorme lanza. El prota rápidamente las tomó y terminó arrojándoselas en dirección hacia la araña, mientras se preparaba para utilizar nuevamente su gran hacha. Abad, observando al prota sorprendido, pensaba que debería de ser de su edad, pero esa vista era realmente impresionante, parecía la escena de un dios marcial o alguien parecido. Celia se encontraba en silencio y Abad no pudo evitar decir que entonces él no era una pequeña pulga. Vemos ahora que Leo al parecer había recibido un corte en su mejilla. Pero a pesar de aquel corte, el chico pensaba que todavía conservaba sus sentidos, y si no podía detener a un insecto como ese, entonces esos tipos estarían riéndose de él en el más allá. Mientras bloqueaba uno de los ataques de la araña, Leo le gritaba a Chelsea que tenía que continuar. Pero la chica asustada le gritaba al prota que esa había sido la última, causando que Leo le preguntara qué era lo que estaba diciendo. Justo en ese momento, Celia terminaba llamando la atención del prota, mencionándole a este que habían terminado la preparación, así que tenía que moverse de inmediato. Y realizando un poderoso ataque, la chica le gritaba al monstruo que tenía que comerse eso. Las llamas inmediatamente comenzaron a envolver el cuerpo de aquella gigantesca araña. Y momentos después de que el monstruo fuese completamente calcinado, de su interior terminó cayendo un objeto. Una ventana apareció delante de los chicos, mencionándole que el mundo de Alvis capítulo prólogo del bosque salvaje había sido limpiado. Celia, cayendo desplomada en el suelo, comenzaba a mencionar que finalmente se había terminado, pero por otro lado Leo también parecía bastante exhausto aunque todavía se mantenía de pie. La chica comenzaba a observar a su primo y pensaba que realmente había bloqueado a ese monstruo por 5 minutos. Cuando Celia le iba a gritar a Leo que había hecho un excelente trabajo, Chelsea terminó opacándola mencionando que eso era increíble, eso realmente fue increíble. Parecía un héroe como el que aparecían en las historias. Al parecer, el prota había atrapado el corazón de esta chica. Algo exhausto, Leo le preguntaba a la chica si acaso así era. Chelsea le dijo al prota que sí, y ella quería convertirse en un mago de batalla, así que quería aprender más sobre lo que le faltaba en el combate cercano, por lo cual estaba esperando a que el prota le pudiese enseñar.
Celia, por otro lado, enojada y celosa, comenzaba a decir que realmente esperaba a que tuviese la oportunidad de experimentar el entrenamiento de Leo al menos una vez, ya que ella había pasado por esto. En eso, Leo se acercó a tomar el anillo que había caído en el suelo. Mientras lo levantaba, se preguntaba si acaso se había caído ese anillo. Inmediatamente, un hada se hizo presente delante del chico. El prota, al observarlo, pensaba si acaso ese no es el príncipe Silid. Observándolo fijamente, el prota le preguntaba al príncipe si se acordaba de él, mencionándole su nombre, Kyle. Al observarlo, el príncipe inmediatamente le colocó una ligera sonrisa para luego regresar al interior de aquel anillo. Leo, después de ver aquello, comenzaba a pensar que al parecer había logrado convertirse en el rey de las hadas, y parece que gracias al tesoro que Alvin encontró terminó recibiendo el ojo de Maná. Justo en ese momento, la voz del profesor se hizo presente, mencionándole a todos los que se encontraban que la cuenta regresiva para regresar al campo de pruebas comenzaría. Además, una voz mencionaba que la recompensa por el despeje era la promesa del rey de las hadas, pero esto solamente lo había escuchado el prota, el cual observó una silueta delante de él dejándolo bastante sorprendido. Al observar ese rostro, Leo terminó llamándole la atención, aunque nosotros no podemos ver quién es. Un rato después, los chicos habían salido de aquella prueba. Y en otra ubicación, un anciano se encontraba observando un reporte, mencionando que al parecer el examen del territorio occidental había terminado. Este anciano es Alian Beidian, el maestro de la espada y director de la Academia Lumene. La chica que lo acompañaba furiosa comenzaba a decir que entonces los otros territorios todavía tenían mucho por hacer, y a cuántos estudiantes había aprobado el maestro Albi. El director, al escuchar aquello, mencionaba que teniendo en cuenta que se trataba de Albi, había muchos, 40 habían aprobado, a lo que la chica preguntaba si acaso eso le parecía demasiado. Alian le dijo a la chica que no tenía que esforzarse demasiado, ya que él, por ejemplo, esperaba alrededor de 10 personas. La chica le dijo que suponía que estaba bien, ya que Celia o Abad estarían en la cima, preguntando que quién lo había conseguido. El director dijo que había escuchado que era bastante difícil de elegir, y había un novato que había sido recomendado por el mismo profesor. La chica, sorprendida, preguntaba si de verdad el profesor Albi había recomendado a alguien. Eso fue bastante inesperado. La chica preguntaba si acaso había sido Celia Serdinger o Abad Lewin quien había sido. El director le dijo que su nombre nunca antes lo había escuchado. La mujer preguntaba si acaso eso realmente podía ser posible. De regreso al campo de práctica donde se había llevado la prueba, la mayoría de los chicos comenzaban a victoriar el nombre de Celia y Abad. Pero el profesor se encontraba enfocándose únicamente en una sola persona, y este por supuesto es Leo. El hombre, mientras observaba fijamente al prota, había redactado en la carta que él recomendaba a Leo Plop como el novato representante, ya que la disciplina de un caballero de división era una razón más que justificable. El director, luego de leer eso, comenzaba a decir que pensar que Alvin había hablado también de él, se preguntaba qué tipo de estudiante sería. Además, había colocado que tenía el talento suficiente para llegar a ser un héroe. Tiempo después nos encontramos en una habitación donde se encontraba saliendo mucho humo. Era una tina con agua caliente. El prota se encontraba en su interior mientras mencionaba que le parecía bastante agradable. Y el dolor que sentía en todo su cuerpo debería de tratarse con mucho cuidado y tiempo. El prota, mientras se sumergía en el agua, comenzaba a recordar lo que había sucedido anteriormente. Una persona le había dicho que la recompensa clara es el juramento del rey de las hadas, y ahora se encontraba confundido pues cuando se despeja el mundo de un héroe que todavía vive no se supone que ganen recompensas, aunque por alguna extraña razón solamente recibió una y por supuesto solamente lo había hecho. Leo, saliendo del agua, comenzaba a preguntar qué había sido eso, pero justo en ese momento algo llamaba su atención. Era nada más y nada menos que su madre, la cual había llegado y observándolo seriamente llamaba la atención de su hijo. La mujer en ese momento le preguntaba a su hijo si acaso sabía por qué ella fue expulsada de la casa Serdinger. Este comentario llamó la atención del prota, el cual se sentía bastante sorprendido. Reina comenzó a decirle a su hijo que mientras rescataba a uno de sus camaradas había terminado perdiendo las llamas de Serdinger. Sin embargo, no se arrepentía ni una sola vez de su decisión. Y ahora ella solamente deseaba que su hijo utilizara su poder y su talento para la causa correcta. Además, lo felicitaba por haber sido aceptado en la Academia Lumene. Tiempo después nos encontramos en otra ciudad bastante futurista con un portal de teletransportación cerca. Luego de haber llegado, una persona mencionaba que había llegado a la ciudad de Lumeria, y les pedían a todos que por favor tenían que asegurarse de haber recogido todas sus pertenencias antes de irse a la batea. El prota desde ese sitio podía ver prácticamente toda la ciudad. Ese sitio es conocido como el centro del mundo, Lumeria, y en el cual es donde existe la Academia Lumene. Justo en ese momento alguien llamaba la atención del prota, preguntándole a este que cómo había estado ese último mes. Al darse cuenta de que era 6, el prota terminó saludando a su tío. El hombre terminó felicitándolo por haber aprobado el examen de ingreso.
El prota le agradeció a su tío y le preguntó qué le traía para este reencuentro. El tío del prota comenzó a explicarle que su casa había sido atrapada en un debate interminable durante el último mes, preguntándole a Leo si acaso sabía el porqué de aquello. El prota preguntaba si acaso habían llegado a un consenso sobre la herencia del aliento del Fénix. 6 le dijo a su sobrino que exactamente, aunque su hermana mayor no es un miembro de la casa, el prota es su hijo. Y por no decir más, los ancianos estaban impresionados de que haya logrado aprobar el infame examen occidental. En eso, 6 terminó dejando caer una llave sobre las manos de su sobrino. El hombre le dijo al chico que esa es una llave que abre un subespacio, y el prota tenía que abrirlo, a lo que Leo inmediatamente se preparó para hacer aquello. Justo en el momento en el que Leo giró la llave, un libro terminó apareciendo justo delante de él, el cual emanaba una gran cantidad de poder e incluso lo suficiente como para abrumar un poco al prota. Luego de que el libro se abriera delante de Leo, 6 le dijo al chico que tenía que manchar las páginas con una gota de su sangre, causando que Leo se mordiera un poco para luego dejar caer su sangre sobre aquel libro. El brillo de aquel libro se hizo cada vez más fuerte, llamando la atención del prota, el cual esperaba qué sucedería después. 6 le dijo a su sobrino que ahora solamente él puede leer el contenido que hay en ese libro, y además le advertía que no sería fácil aprender la técnica secreta de los Erdinger, pero tenía la sensación de que lo dominaría y en muy poco tiempo, así que confiaba plenamente en su sobrino. Además de eso, lo felicitaba por haberse convertido en un miembro de la casa Serdinger. Tiempo después de eso, el prota había llegado a otro sitio, al parecer con intenciones de cambiar sus vestimentas, y ya se encontraba en el interior de la ciudad. El prota, esperando delante de esa tienda, se encontraba preguntando si acaso ese no es el lugar donde Celia quería encontrarse con él. Pero una persona que cargaba muchos libros no se dio cuenta de que el prota se encontraba en su camino, causando un inevitable choque que mandó a volar a todos los libros por el aire. El prota, que también se encontraba distraído, terminó cayendo al suelo junto con aquella chica, mientras que éste intentaba levantarse para recuperar todos sus libros. Aún así se encontraba bastante preocupada. Mientras recogía todos sus libros rápidamente, la chica se disculpaba con el prota, añadiendo que no estaba mirando por dónde caminaba, mientras que el chico simplemente la observaba en silencio. Aquella chica rápidamente decidió retirarse, pero algo se había caído en el suelo, algo que el prota terminó notando. Era nada más y nada menos que su identificación. Observando su información, el prota dijo que es Chloe Mueller, una estudiante de primer año de la Academia Lumene. Un rato después, el prota terminó entrando a aquel edificio y justo en el momento en el que ingresó, alguien le preguntaba al chico que qué le había tomado tanto tiempo. Celia, que se veía un poco cansada, comenzaba a gritarle al prota que habían uniformes, libros de textos y muchas cosas más. Tenían que comprar todo eso de inmediato. El prota se disculpó con la chica, afirmando que había tenido que encontrarse con su tío 6. La chica, emocionada, le preguntaba al prota si entonces había tomado su decisión, preguntándole que cómo le había ido. En ese momento, sin querer presumir, Leo terminó utilizando las llamas del Fénix, causando que su prima se sintiera atraída por aquello. Leo, demostrando cómo unas alas salían de su espalda, le preguntaba a su prima si acaso así era como se utilizaba aquello. Esto dejó a Celia completamente sorprendida e impactada. La chica no pudo contener su sorpresa y terminó dejando caer todas sus bolsas al suelo, gritándole al prota que de ninguna manera. Y ahora nos damos cuenta de que había pasado bastante tiempo desde que el prota se encontró con su tío, comenzando a pensar que le habían tomado 3 semanas solamente adquirir una sensación de la técnica secreta. Celia, ahora impactada y tumbada en el suelo, se encontraba pensando en el prota y en quién era este chico realmente. Tiempo después nos encontramos en una bahía donde vemos como un enorme barco se encontraba acercándose y al parecer todos los que estaban esperando en ese muelle eran estudiantes de la Academia Lumene. Los chicos, sorprendidos, mencionaban que era un enorme barco el cual se encontraba atracando. Justo en ese momento un hombre terminó acercándose a los chicos, mencionándole a todos los novatos que estaba encantado de conocerlos, presentándose como el profesor Ain Elandieu, y él estaba encargado de la clase de los caballeros de primer año. El hombre le dijo a los estudiantes que partirían de inmediato hacia Lumene, así que todos tenían que abordar ese barco. Un rato después, el barco ya había zarpado y la mayoría de los estudiantes se encontraban disfrutando de algunos bocadillos mientras que el profesor se encontraba disfrutando de un vino observando a todos los estudiantes. Y a pesar de que el ambiente era bastante alegre y tranquilo, Leo no dejaba de estar preocupado por lo que podría suceder. En eso, alguien terminaba llamando a Celia y al prota pareja, preguntándole si acaso tenían un momento para charlar. Celia, enojada, preguntaba que a qué se referían con pareja. Este chico terminó llamando la atención de ambos mencionando que su nombre es Carl Thomas, y él es un chico del reino Miora. El chico tiene 15 años de edad y es un alquimista. Este comenzó a decirle al prota y a su prima que desde pociones hasta armas incluidas, él lo podía vender todo. Entregándoles una tarjeta, el chico comenzó a decirles que por favor no tenían que dudar en pasar si necesitaban algo mientras estaban en la escuela. El prota solamente pudo pensar que era un niño bastante interesante. El prota le dijo al chico que estaba encantado de conocerlo, además de presentarse le dijo que él es miembro del reino Deland.
Carl le preguntaba al prota si significaba que había pasado el examen de la región occidental, lo cual le parecía bastante impresionante. Pero en eso el prota le dijo a Carl que de todos modos él era el único que encontraba esa situación extraña. El chico le preguntó al prota que qué era lo que quería decir. El prota comenzaba a explicar que era todo tan pacífico que se sentía inquietante. Celia le dijo al prota que una cálida bienvenida para los novatos que habían aprobado el examen no era algo normal después de todo. El prota, a pesar de aquello, terminaba observando fijamente al profesor, el cual se encontraba bastante distraído. Carl, por otro lado, mientras se encontraba comiendo un bocadillo, le dijo al prota que no había forma de que sean rudos con los estudiantes antes de la orientación. Pero justo lo que se esperaba el prota terminaba ocurriendo, pues algo comenzaba a sacudir completamente aquel enorme barco. El prota comenzó a decirle a sus compañeros que suponía que eso era exactamente lo que harían, mostrándonos ahora cómo un gigantesco tentáculo comenzaba a emerger del agua. Luego de esquivar aquel tentáculo, Carl preguntaba qué diablos estaba sucediendo. La mayoría de los estudiantes comenzaron a entrar en pánico, llamando la atención del profesor, pidiéndole a este que por favor los ayudara, mientras que el profesor se encontraba disfrutando de su vino. El hombre comenzó a decirle a los estudiantes que todos ellos son estudiantes de la Academia Lumene, candidatos a héroes, y cuando hay peligro necesitaban superarlo por ellos mismos. Y mostrándonos ahora una gigantesca criatura que había salido del agua, la cual parecía ser un kraken o alguna criatura similar. Ante una situación tan desesperada, el prota inmediatamente terminó desenvainando su espada para cortar aquel tentáculo, mientras le pedía a su prima Celia que mantuviese la calma. La chica, observando esa situación y acabando con otro de los tentáculos de la criatura, le dijo al prota que tenía que preocuparse por sí mismo. El monstruo ahora se había enojado ya que partes de su cuerpo habían sido amputadas por unos simples niños, preparándose para lanzar un poderoso chorro de agua. Leo comenzó a decirle a su prima que este es un comportamiento natural del kraken, reaccionar al calor con una rociada de agua. Y además, esa también podría ser una prueba de conocimiento, mostrándonos cómo Celia se encontraba ahora completamente empapada. Celia se encontraba completamente empapada, pero a pesar de estar enojada por la situación no pudo dejarlo así, ya que observó cómo uno de sus compañeros novato había sido atrapado por el kraken. Los chicos, al darse cuenta de esto, comenzaron a insultar al monstruo y rápidamente comenzaron a subir por sus tentáculos. Ambos terminaron mostrándonos un increíble trabajo en equipo, pues el prota y Celia habían amputado múltiples tentáculos de la criatura y terminaron liberando a su compañero. El chico terminó cayendo cerca de donde se encontraba Carl, el cual se veía bastante preocupado. El chico comenzó a decir que él sabía perfectamente que Celia era la del mayor puntuaje en el oeste, pero lo que estaba viendo ahora mismo era realmente impresionante, que era lo que pasaba con ese tipo Leo. En eso, uno de los tentáculos del monstruo terminó cayendo congelado cerca del chico, el cual enojado comenzaba a levantarse y a pelear con la persona responsable de esto. Y esta era nada más y nada menos que la chica que había tropezado con el prota anteriormente, Chloe. Observándola fijamente, Leo se preguntaba si acaso no es la chica de aquella vez, mientras que Chloe seguía todavía suspendida en el aire realizando múltiples ataques hacia los tentáculos del kraken. La chica, observando a Leo de reojo, le dijo a este que por qué no se quedaba atrás y ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Carl, al escuchar aquello, comenzaba a decir que los fuertes nunca se preocupan si los débiles se ven envueltos en sus batallas. Pero antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, ahora un tentáculo cortado con una habilidad o un hechizo de viento terminó cayendo cerca del chico, dejándolo más impresionado aún. Y por supuesto, esto era a causa de los hermanos Llewellyn, los cuales también se encontraban presentes en ese barco. Abad inmediatamente le gritaba a Celia que la competencia todavía no se había terminado, pero en ese momento Chelsea observaba fijamente al prota. Por otro lado, a modo de burla, Celia le contestaba a Abad que el sentimiento era mutuo. Aún así, podemos observar una pequeña interacción que había entre Chelsea y el prota, los cuales al parecer se miraban fijamente, aunque en principio el prota no entendía qué era lo que estaba sucediendo. El profesor, mientras se seguía sirviendo su vino con tranquilidad, le mencionaba a los estudiantes que había muchos monstruos en el lago que conducía a la Academia Lumene, y el kraken era la criatura perfecta para una fiesta de bienvenida. Observando cómo los estudiantes peleaban contra el monstruo, el profesor comenzaba a pensar que, como se esperaba, los capitanes eran bastante destacados. Por un lado está una chica que se llama Shenxia y es del este, por otro lado estaba Celia Serdinger y por último se encontraba Abad Llewellyn, los dos son del oeste. También se encontraba Chloe Mueller del norte, Walder Tiden del sur y Durán Moira de central. Los estudiantes de primer año de ese año son realmente excepcionales. Y mientras se daba un pequeño sorbo de aquel líquido refrescante, el hombre comenzaba a pensar que el que más lo impresionaba era ese chico. Es ese desconocido novato que se encontraba manejando la espada con fiereza y mucha destreza. Manejaba la espada sin movimientos desperdiciados y se movía como si pudiese predecir las acciones del kraken. Sonriendo, el profesor pensaba que lo vería pronto para los estudios de caballería.
Tiempo después, el barco terminó llegando finalmente a la Academia Lumene, mientras que la mayoría de los estudiantes se veían bastante agotados y exhaustos. Carl, luego de desembarcar, comenzó a decir que jamás se hubiese imaginado que se quedaría sin todas sus pociones, todas las que había traído consigo. Luego de que todos los estudiantes bajaran, observamos cómo el profesor descendió de la manera más épica posible, simplemente decidió saltar de la proa del barco hacia el muelle. El profesor comenzó a decirle a todos los presentes que tendrían que cruzar ese lago todo el tiempo, así que era mejor que se acostumbraran y rápidamente. Y ahora es momento de moverse al vestíbulo de la entrada, por lo cual todos tenían que acompañarlo. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el interior de la Academia Lumene, exactamente en el campo de entrenamiento de Electra. Algunos espectadores comenzaban a murmurar de que ese año había muchos chicos bastante interesantes y que ninguno de ellos parecía ser alguien normal. Una persona por un megáfono comenzaba a mencionar que empezarían la ceremonia de entrada. El profesor pasó a llamar la atención de los estudiantes pidiéndoles a estos que formaran filas por sus regiones, y los mejores anotadores tenían que ponerse al frente de cada fila, o sea, los que tuvieran las puntuaciones más destacadas. El director comenzó a decir que los hechiceros no tenían ni siquiera que mencionar una palabra ya que sus habilidades son bastante destacadas, y nueva sangre finalmente había llegado a la academia. Ese año, con la esperanza de convertirse en héroes, múltiples estudiantes se habían reunido, y solamente tenía unas palabras para todos ellos. Si sueñan con convertirse en héroes, siempre tienen que ponerse en la primera línea y superar siempre sus límites. Y aquellos que no puedan con esa carga, mostrándonos cómo el maestro de la espada golpeaba con fuerza aquel tablero, le mencionaba a los chicos que no pertenecían a ese lugar. Luego de eso, el profesor, de una manera más carismática, preguntaba si acaso había sido demasiado lo que había hecho. Pero lejos de lo que la mayoría se esperaba, los estudiantes se sintieron motivados ante las palabras del director, el cual, recordemos, es un maestro de la espada. Mientras el hombre jugaba con los chicos, los profesores presentes comenzaron a pensar que cuanto más enseñaban en Lumene, más se destrozaba la imagen del gran maestro de la espada. Luego de eso, uno de los profesores comenzó a mencionar que había un discurso del representante de los estudiantes de primer año. Y ahora el representante de los estudiantes de primer año tenía que pasar adelante, dejando tanto a Abad como a Celia sorprendida. Incluso Chloe y Shen no se lo podían creer ante lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, los otros novatos o supernovatos también se encontraban impresionados por la persona a la cual habían llamado. Este chico era nada más y nada menos que Leo Plop, nuestro protagonista. El profesor le pidió al chico que por favor subiera al escenario, mientras que el prota intercambiaba miradas con el profesor Alvis. Observando la sonrisa del profesor, el protagonista se preguntaba si acaso este último lo había recomendado, aún así no tenía más alternativa y tenía que subir al podio. Inmediatamente el prota comenzó con su discurso, pero la mayoría de las personas se encontraban hablando entre ellos, pensando en el prota y que nunca antes habían escuchado hablar de este chico. Mientras el discurso seguía en marcha, un chico observaba fijamente al prota, comenzando a pensar que esos ojos y esa actitud le parecían bastante arrogantes. Luego de que el prota terminara con su discurso, el profesor le agradeció al chico por sus palabras, y ahora le pedía al prota que le contara a todos sobre sus metas como representante de los estudiantes de primer año. El prota, conociendo sus intenciones, pensaba que entonces quería que molestara a aquellos que clasificaron y que estaban a punto de conseguir el puesto que ahora le pertenece a él. El chico comenzó a decir que él es el representante de primer año, presentándose con su nombre y apellido. Los profesores detrás del prota comenzaron a decir que ese chico se comportaba bastante bien y parecía ser un estudiante modelo y no era tampoco tan mal. Y al parecer, lejos de las anteriores, esta sería una ceremonia de entrada bastante tranquila. En eso, el prota rompió la burbuja de los profesores, diciéndole a sus compañeros que si querían ese lugar entonces tenían que ir hacia él y tratar de conseguirlo. Por supuesto, esta era una declaración abierta a que todos podían enfrentarse a él para intentar obtener su puesto, causando que la mayoría de los chicos se sorprendieran y otros comenzaran a enojarse por su reto. El prota continuó diciéndole a sus compañeros que no importaba quién fuera, pues se encargaría de darle la cara a cualquiera de ellos. Un tiempo más tarde, en la tarde de ese mismo día, nos encontramos en la residencia de la academia, donde alguien le mencionaba al prota que había hecho un excelente trabajo ese día. Además, comenzaron a mencionarle que a partir de la mañana siguiente, durante una semana aproximadamente, comenzarían las clases exploratorias. Y durante ese tiempo no importaba cuál sea su carrera deseada, pues podía tomar cualquier clase que deseara. Y a través de ese proceso elegirían 3 materias en las cuales comenzarían a especializarse. Entonces, la persona que llevaba a cabo el recorrido le dijo a todos los estudiantes que tenían que ir a la cama temprano para que no llegaran tarde a su primer día de clase, comenzando a dispersarse todos en aquel edificio. Un rato después nos encontramos en la habitación 302, donde al parecer el prota compartiría habitación con otro chico. Alguien se acercó por detrás del prota y le dijo a este que sus habitaciones estaban juntas, y además estaba bastante emocionado porque la mañana siguiente llegara, por lo cual le deseó al prota que descansara bien. Este chico es nada más y nada menos que Carl.
Leo le dijo a su compañero que por supuesto lo vería la mañana siguiente. Un rato después, el prota se encontraba en su habitación con todo tirado sobre la misma y al parecer había decidido descansar ese día y no desempacar, sino dejarlo para después. El prota, comenzando a sumergirse en sus sueños, comenzaba a pensar que lo que quería de Lumene, pero en ese momento el crujido de su puerta terminó alarmando al chico. En eso, dejándose llevar por sus pensamientos, el prota se encontraba pensando en un lugar, el lugar al cual quería llegar para encontrar la información de su vida pasada, la cual había sido completamente descartada. El prota pensó que es necesario encontrar lo que estaba buscando en ese sitio. Y por supuesto, este es nada más y nada menos que su registro como héroe. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.